días, compañeros. Buenos días, profesor. Me presento, soy Gabriela Leza Bedón González y estoy aquí junto a mis compañeros Caja Reynoso, Diego Jean-Pierre, mi compañera Falla Marquina, Anele Cristina, presentando el trabajo 4 de análisis de la información financiera. Somos el grupo 5, dirigidos por el profesor Arias Roca César Enrique. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre unos casos que vienen a ser sobre la evaluación financiera de un proyecto, que justamente nos va a permitir determinar la viabilidad de dicho proyecto de inversión, viendo si tiene buena rentabilidad. Pero ¿con qué elementos vamos a verlo? Justamente con los indicadores de rentabilidad, que vienen a ser el BAN, el TIR, el BC y el periodo de recuperación, que viene a ser el PRI, que es el payback. Con estos indicadores vamos a analizar los casos que vamos a ver a continuación y vamos a tomar decisiones y formular conclusiones para ver si estos proyectos son realmente viables, son realmente interesantes, porque que un proyecto sea viable no quiere decir que sea interesante. Y eso lo vamos a ver a continuación. Tenemos primero el caso 1. Que vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Es realmente rentable invertir en este proceso? ¿Qué es lo que estamos analizando acá? Bien, lo que estamos analizando en este caso es justamente, para responder justamente a esta pregunta, se va a realizar la evaluación financiera de este cuadro, de este caso, y vamos a presentar el flujo de caja, vamos a presentar datos que vienen a ser el COG, en otros casos viene a presentarse el BAC también, y vamos a analizar tanto el flujo de caja financiero como el económico, evaluando justamente con los indicadores de rentabilidad que ya mencionamos antes, que es el COG, el BAN, el TIR, el PRI y el B sobre C. Para ver si hay un aumento de la inflación, para aclarar qué tan rentable es el proyecto y si es realmente una buena decisión, es una decisión grata, invertir en este proyecto del caso 1. Bien, tenemos la resolución de los casos. Primero, ¿qué es lo que hemos visto? En este caso, diferente a los demás, tenemos una inversión financiera del banco. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra inversión no va a venir directamente toda de nuestro bolsillo, sino que el banco le está financiando también en cierta parte. Y acá justamente tenemos esa parte. Como podemos darnos cuenta, tenemos acá que calcular el COC, que viene a ser el cálculo del TMAR, que el riesgo de inversión que viene a ser I es el 11%, la inflación anual el 3.8%, y la fórmula viene a ser la siguiente que ven acá. Y con esta fórmula vamos a calcular el COC, que viene a ser de 15.22. Pero ahí no quedan las cosas. ¿Por qué? Porque justamente como este proyecto es financiado por el banco, es diferente, ya que no se va a ver con el COC, sino con el BAC, que es el costo promediado, promedio de capital. ¿Y cómo es esto? Bien, vamos a primero hacer el cálculo del BAC, que justamente viene a ser el aporte propio, la deuda y el total de inversión. ¿Cómo es esto? Y también vamos a calcularlo con la tasa de impuesto, que es del 29.5%. El aporte propio es de 253.000, tal y como vemos acá en la parte del flujo de caja financiero. El aporte de la deuda es de 50.000, ya que es la diferencia total del aporte de la inversión total, que viene a ser de 303.000 soles. Entonces, esto se está dividiendo y vamos a calcular el aporte de participación de porcentaje de cada uno de los de inversiones. Y luego vamos a colocar cuál es el costo de este dinero. Bueno, tal y como podemos ver, nuestro costo de la inversión propia viene a ser del 15.22%, que lo vemos acá, que está hecho del COC. Justamente es el COC, por eso lo hemos calculado. Y el 23% de la deuda viene a ser la tasa anual de interés que nos da la tasa efectiva anual de interés que nos da el banco, que viene a ser del 23% según el caso que nos han dado. Luego de calcular esta
de calcular el VAC, nos damos cuenta que el VAC es del 15.38%, que es casi nada de diferencia entre el COC y el VAC, pero se tiene que calcular con el VAC porque es una inversión financiera también por el banco. Acá tenemos el flujo de caja ya realizado y como podemos darnos cuenta, corrobora los datos que viene a ser del préstamo, que viene a ser también del flujo financiero y de las cosas que hemos aportado. Acá tenemos los famosos indicadores de rentabilidad que son los que nos van a ayudar a saber si este proyecto es rentable o no es rentable. Como podemos darnos cuenta, tenemos acá indicadores de rentabilidad y tenemos esta pequeña tabla que nos está ayudando a calcular dichos indicadores, que viene a ser que vamos a calcular la inversión nuestra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el BAN financiero, el TIR financiero, el BCE financiero. Todo esto viene a ser justamente el financiamiento del flujo de caja financiero, con nuestro propio dinero, no el económico. Entonces, tenemos la inversión que es obviamente de menos 253.000 soles y tenemos el dinero del flujo de los diferentes años, que viene a ser del año 1 al año 5. Y el VAC con el que se está calculando que es del 15.38%. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el BAN financiero? Bien, luego de haber calculado justamente el BAN financiero, tenemos un BAN de 351.481 soles. ¿Y qué nos dice esto? Que justamente como es mayor a cero, el ingreso es mayor a cero, el negocio, el proyecto va a ser viable y también es interesante teniendo en cuenta cuánto se ha invertido. Entonces, es un proyecto viable e interesante. Tenemos el TIR también, que nos sale del 58.31%, que nos dice justamente que se está aceptando invertir en dicho proyecto. ¿Pero por qué? Es un porcentaje considerable, considerablemente superior a lo que es el VAC con el que estamos trabajando, que viene a ser justamente el de acá. Lo que significa justamente que entre más separado esté el VAC del TIR, entonces va a haber mayor holgura, va a haber mayor tasas que podamos tomar como inversionistas. Porque si tal vez el TIR hubiese salido del 20% y tenemos un VAC del 15.38, tal y como indica, entonces no nos conviene. ¿Por qué? Porque tal vez la tasa de inflación sea mucho mayor y no va a convenir. ¿Por qué? Porque va a haber muy poca holgura. En vez de tener cierta distancia considerable para poder invertir y no preocuparnos demasiado por la tasa, vamos a estar preocupados porque los costos no suban, porque la inflación no suba, algo que es muy difícil en un mercado tan competitivo y tan cambiante como el que tenemos. Evidenciando así justamente el 58.31% del TIR evidencia que existe un amplio margen entre ambas tasas, entre el VAC y entre el TIR, lo que evidencia la capacidad del proyecto para soportar incrementos, como ya les dije, de capital sin comprometer su rentabilidad. Luego tenemos el BC, que es justamente la relación beneficio-costo. Como podemos darnos cuenta, es de 2.39 soles. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa justamente que la empresa está, por cada sol invertido, por cada un sol invertido, se están obteniendo 2.39 soles en beneficios actualizados, obviamente, porque no estamos hablando de pasados, sino actualizados. Justamente como el indicador está indicando, es mayor a 1, lo cual lo convierte en un negocio, como podemos darnos cuenta acá, en un proyecto que debe aceptarse porque está generando mucho más de lo que se esperaba, superando así ampliamente los costos de inversión y confirmando que el proyecto es económicamente rentable y genera un valor para los inversionistas, que son justamente el banco y nosotros mismos. Luego tenemos el PRI, que es el periodo de recuperación de la inversión, que podemos darnos cuenta que, acá lo tenemos, que la inversión se está recuperando en 2 años, 3 meses y 28 días. Teniendo en cuenta la cantidad de la inversión y el BAN que se está generando, que es justamente el beneficio, el valor actual del dinero neto,
El periodo justamente nos dice que en 2 años, 1 mes y 28 días, que es dentro de un horizonte de evaluación de 5 años, teniendo en cuenta, porque estamos evaluando 5 años, evidencia que la empresa recupera rápidamente la capital invertida y reduce el riesgo financiero y permitiendo así también que durante el resto de la vida útil del proyecto obtengan beneficios netos. O sea que sí, la inversión, que son los 253,000 soles, se están justamente obteniendo en un precio en un tiempo de tan solo 2 años y un poco más, lo cual dice que la inversión que invertir en este proyecto es beneficioso por el poco tiempo que se demora, teniendo en cuenta la capital invertida y, y las demás inversiones. Entonces, podemos confirmar justamente, haciendo un análisis rápido, podemos confirmar justamente que los indicadores están evidenciando que la inversión presenta un estado de nivel de rentabilidad elevado. ¿Por qué? Porque el BAN supera completamente a cero, que viene a ser para que sea un proyecto indiferente, lo supera completamente convirtiéndose en un proyecto viable e interesante. El TIR también supera bastante, ya que hay una gran holgura entre una tasa y la otra. La relación beneficio-costo también es alta, superando el 1, que se considera como un proyecto indiferente, ya que no está generándote nada, sino que está generando 2,39 soles. Y el periodo de recuperación es bastante baja considerando la cantidad de capital invertida, demostrando así que este proyecto está generando beneficios suficientes para recuperar la inversión y crear valor para los accionistas. Además, la amplia diferencia, como ya mencioné, del TIR y el BAC refleja una imagen de seguridad que a los inversionistas les llama mucho la atención, ya que pueden haber diferentes variaciones durante el tiempo sin temor a que la rentabilidad se pierda. Viendo justamente que desde el punto de vista de la gestión empresarial, los resultados que indica la empresa posee una estructura financiera muy adecuada, muy complementaria y una inversión capaz de generar flujos suficientes para poder sostener su crecimiento, sustentar gastos y no tener miedo a tener pérdidas, generando así la rentabilidad adecuada que nosotros queremos, recomendando así su correcta ejecución. Bien, tenemos el gráfico acá, que justamente va a reflejar la curva que nosotros deseamos. Como podemos darnos cuenta acá, el BAN está disminuyendo, el BAN, que es esto de acá, disminuye a base de que el COC, o en este caso el BAC, sube. Entonces, justamente acá vemos que se está mostrando una relación proporcional. Si el BAC es más alto, obviamente si el BAN es más alto, el BAC es más bajo. Pero mientras más alto sea el BAC, el BAN va a bajar. Podemos darnos cuenta que con un BAC que está mostrándose en el momento de acá, en este punto, el BAC de un 15,38% se mantiene en un BAN positivo. Por lo tanto, sigue siendo rentable. Incluso llegando a un 58,31%, el BAC todavía presenta que tiene una gran holgura, presentando justamente que el margen nos da seguridad financiera, ya que está muy alejado de la tasa mínima. Y tenemos una tasa máxima bastante alejada que nos va a permitir siguiendo tener ingresos. Proyectando justamente que este proyecto de inversión puede soportar incrementos en el costo de capital sin perder la rentabilidad. O sea, puede llegar a un 50% de BAC y aún así va a seguir generando ingresos, siendo una inversión sólida y rentable. Como podemos darnos cuenta acá, hay gran holgura, una holgura que realmente se aprecia bastante en lo que viene a ser este tipo de proyectos. Acá tenemos el análisis. Vamos a analizar ligeramente este tipo de cosas. Como ya mencioné anteriormente, la empresa tiene una gran holgura, tiene una alta rentabilidad. El proyecto sí genera el valor para los inversionistas y recupera la inversión en un corto plazo, teniendo en cuenta justamente el horizonte analizado.
Y también podemos ver que existe un amplio margen de seguridad entre ambas tasas, tanto para poder soportar diferentes incrementos. ¿Qué diagnóstico podemos darle? Justamente el proyecto presenta una posición financiera muy sólida, con una alta capacidad para generar utilidades y recuperar rápidamente sus inversiones. La gestión de los recursos resulta eficiente, como podemos darnos cuenta por los resultados, ya que los ingresos proyectados cubren ampliamente todos los costos de operación y financiamiento, permitiendo obtener una rentabilidad superior a la que se esperaba por los inversionistas. ¿Cuáles son las decisiones que se pueden tomar para poder mejorar la rentabilidad? Bien, tenemos algunas decisiones que son reinvertir parte de las utilidades generadas en la ampliación de la capacidad productiva o en nuestros proyectos de inversión. También optimizar los costos operativos mediante programas de mejora continua. ¿Por qué? Porque entre menos costos, más beneficio, más van y el proyecto es mucho más viable. Negociar también las condiciones de financiamiento con menos tasas de interés para reducir el costo financiero y aumentar los flujos netos. O sea, si podemos negociar justamente las tasas de interés, va a ser mucho mejor porque así puede haber mucha más holgura. También implementar estrategias comerciales que permitan incrementar las ventas y fortalecer la participación del mercado. Imagínense bajar los costos e incrementar las ventas. O sea, va a ser un proyecto mucho más rentable. Por eso estas decisiones son muy importantes. Y por último, destinar las utilidades a invocación tecnológica. O sea, automatizar los procesos para incrementar la productividad y reducir los costos a largo plazo. Entonces, los resultados justamente que podemos mostrar nos dicen que el proyecto es altamente rentable, que hay un gran margen de ganancias, hay un gran margen entre tasa y tasa, y el periodo de recuperación es bastante rápido, lo que concluye justamente que el proyecto presenta una alternativa de inversión sólida y conveniente. Y si ejecutamos el proyecto bajo condiciones planteadas, bajo las condiciones planteadas en este escenario, entonces se puede maximizar aún más la rentabilidad y la generación de valor. También manteniendo el adecuado control entre los costos y los ingresos, va a ser un proyecto mucho más amplio, mucho más rentable. También realizar un monitoreo periódico es muy importante para ver qué cosas se pueden mejorar día tras día, o en este caso mes tras mes o año tras año. Y evaluar los flujos de caja proyectados para garantizar el cumplimiento de los resultados financieros y de nuestras decisiones. Bien, pero acá solamente hemos visto una parte de este caso, que es un escenario base. ¿Qué pasaría si tenemos un escenario sensibilizado? ¿Cómo es esto? Bueno, como pueden darse cuenta, en este escenario, la tasa de inflación anual es del 8.5%, que viene a ser una tasa mayor a la anterior, que fue de 3.8%. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Como podemos darnos cuenta después de calcular el COG sale mucho más alto, lo que nos da una rentabilidad mínima más alta de la que queremos, ¿no? Teniendo en cuenta, ya calculamos acá también lo que viene a ser la tasa de impuesto y viene a ser, el BAC, y viene a ser de 19.74%. Acá tenemos nuestro flujo de caja, que es el mismo con el que vamos a trabajar. Tenemos los indicadores de rentabilidad aquí. Como podemos darnos cuenta, a diferencia del proyecto base, del escenario base, el BAC viene a ser mucho menor. O sea, bajó más o menos unos 50.000, 60.000 soles, convirtiéndose ahora en 286.986 soles, que sigue siendo positivo, pero es menor a la tasa, al BAN anterior. Luego tenemos el TIR, con un BAC del 19.74 y un TIR del 58.31. Sigue siendo una rentabilidad amplia. ¿Por qué? Porque hay un poco menos del 30% de diferencia,
sigue siendo una rentabilidad, una holgura amplia. Y por último tenemos el beneficio costo, que viene a ser de 2.13 soles, que por cada sol invertido se está generando 2.13 y sigue siendo un margen muy amplio, pero sigue siendo menor al escenario base. Como podemos darnos cuenta, acá se está recuperando el dinero en un poco más de tiempo, pero es casi nada. Como podemos darnos cuenta, a pesar de este escenario poco alentador, ¿por qué? Porque la tasa de inflación anteriormente mostrada, que viene a ser del 8.5%, ha subido, la empresa sigue manteniéndose en números positivos, generando el valor que necesitamos para que sea un escenario motivador. Tenemos acá nuestro gráfico en donde estamos comparando tasa y tasa. Como pueden darse cuenta, podemos observar la curva que tenemos con los diferentes VACs, que son estos de acá. Pero nosotros estamos graficando el VAC de 19.74, que es el de acá, y el TIR, que es nuestro máximo para poder seguir consiguiendo ingresos, el TIR de 58.31%. Pueden darse cuenta que a pesar de todo sigue habiendo una gran holgura. Es una holgura amplia, se evidencia que justamente es proporcional y que no hay problemas con los ingresos. Teniendo un VAC alto del 19.74% y la TIR sigue siendo de 58.31%. El proyecto está soportando completamente los incrementos en el costo de capital sin perder rentabilidad, por lo que se presenta una inversión sólida rentable. Bien, ¿cuál es el análisis? Podemos darnos cuenta que la empresa sigue teniendo una alta rentabilidad, sigue siendo una buena holgura, tiene un VAN bastante elevado a referencia de lo invertido y el proyecto se recupera rápidamente. El proyecto mantiene su viabilidad, pero es necesario fortalecer el control de los costos y optimizar la gestión de los recursos para mantener la rentabilidad, porque este escenario sensibilizado con una tasa de inflación más alta puede traernos problemas. ¿Cuáles son las decisiones que podemos tomar para mejorar la rentabilidad? Reducir los costos operativos y administrativos va a provocar que justamente tengamos más ingresos. Ajustar la estrategia de precios según el mercado también va a generar un mayor VAN y un mayor margen de tasas. Refinanciar la deuda, si existe justamente, refinanciar la deuda existente para mejores tasas e incrementar la productividad mediante la tecnología. La automatización es ahora lo que nos está llevando a niveles más altos. Por último, realizar el diagnóstico, el análisis de sensibilidad periódico para anticipar los riesgos que puedan haber, porque el mercado es impredecible. A pesar del impacto de la inflación, esta empresa se sigue manteniendo en una gestión financiera eficiente para preservar su sostenibilidad. En el escenario sensibilizado podemos confirmar que el proyecto sigue siendo rentable, a pesar del incremento de la inflación. Las recomendaciones ya dadas antes, como implementar estrategias para reducir costos, van a ser un gran motivo para que para que el BAM, para que los beneficios y todo este tipo de cosas pueda subir y tengamos todavía una rentabilidad tranquila y una holgura aún mayor. Ahora vamos a hacer una comparación de un escenario que es el escenario base de 8.3%, el escenario base que es de 3.8% y el escenario sensibilizado de 8.5%. Primero, ¿cuál es la comparación? La inflación está incrementando, la inflación incrementa de un escenario al otro. Como podemos darnos cuenta, el VAC está incrementando en un casi 4%. Como podemos darnos cuenta, en el escenario base es de 15.38 y en el escenario sensibilizado es de 19.74, algo que no nos conviene. El VAN disminuye considerablemente en casi un 70.000 soles,
¿Por qué? Porque primero fue de 350.000 y luego fue de 280.000, reduciendo justamente así el beneficio sobre costo, que pasa de un 2.39 a un 2.13 y es algo que no queremos, queremos ganar más. También el payback aumenta ligeramente, pero aumenta en 2 meses. Algo que a pesar de que no es mucho tiempo, sigue siendo poco considerable. Y el TIR se está manteniendo constante y continúa siendo superior al back, pero no nos conviene tampoco porque el back está subiendo. Y si el back sube, la holgura es menor. Ambos escenarios son financieramente viables. El escenario base es mucho mejor porque genera un mayor BAN, una mayor rentabilidad, genera un mayor beneficio-costo, recupera la inversión en menos tiempo y recupera la inversión en menos tiempo, o sea que recupera la inversión mucho más rápido y ofrece una mayor creación de valor para los inversionistas, ya que hay una holgura proporcional de una tasa a otra, como ya hemos visto en los gráficos anteriormente mostrados. El proyecto se mantiene con una alta rentabilidad y solidez financiera, justamente a pesar del aumento de la inflación. El escenario sensibilizado reduce la rentabilidad, pero no le quita la viabilidad al proyecto. ¿Por qué? Porque sigue siendo un BAN muy alto y sigue habiendo una holgura y una relación beneficio-costo mayor. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones para este caso? Estos casos es justamente que ejecutar el proyecto bajo el escenario base. ¿Por qué? Porque genera mayor rentabilidad. Fortalecer el control también de los costos y la eficiencia operativa. Menores costos y mayor ingresos van a haber, mayores costos y mayores ingresos van a haber justamente un mayor flujo. Optimizar también la estructura del financiamiento. Si el financiamiento también puede ser tal vez un poco, el financiamiento puede ser también un poquito mayor, podría también ayudarnos a reducir justamente nuestra propia inversión de nuestro propio dinero y tener un poquito más de holgura tal vez y un mayor beneficio-costo en lo dado, ¿no? Y realizar el análisis de sensibilidad para anticipar los riesgos económicos, ya que necesitamos saber cuáles son los posibles escenarios proyectados para este trabajo. Con eso es todo para mí y le paso a mi compañero Diego Caja, que nos va a presentar el caso 2. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, mi nombre es Diego Caja y voy a presentarles el día de hoy el caso número 2 y el caso número 3. En el caso número 2, lo que vamos a hacer es analizar una empresa del sector mobiliario que busca incrementar la capacidad de producción mediante la compra o la adquisición de dos maquinarias no especializadas. La pregunta guía que nosotros vamos a tener el día de hoy es: ¿esta inversión en tecnología productiva justifica el desembolso? ¿Generará suficiente valor a la empresa y fortalecerá su competitividad en el mercado o no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, para eso nosotros tenemos los siguientes datos de proyecto, ¿no? Que la empresa, como ya les había dicho, va a adquirir dos maquinarias a 30.000 soles cada una, ¿no? Lo que suma la inversión de unos 60.000 soles, ¿no? Para esta maquinaria. Además, también se adquiere 20.000 soles para la habilitación de un taller que se instalará. La inversión total, entonces, de los 60.000 más los 20.000 serían los 80.000 soles, así como vemos ahí en la pantalla. El costo operativo anual es de 5.000. El valor residual al final del cuarto año es de 14.000, ¿no? Al final del cuarto año. Y el COC utilizado va a ser de 13 años. Mirando el flujo de caja, en el año cero se desembolsaron en total los 80.000 soles. A partir del año 1, la nueva capacidad de productividad genera ingresos crecientes, o sea, que ha ido subiendo, ¿no? Entonces, de 32.000
en el año número 1, 33.000 en el año 2, 36.000 en el año 3, 37.000 en el año 4. Al reducir el costo operativo de 5.000 anual y sumarle el valor residual de los 14.000, ¿no? El último año, los flujos de caja netos son de 27.000, 28.000, 31.000 y 46.000. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver lo que son los indicadores de rentabilidad, ¿no? Descontando los flujos de ALCO del 13%, vamos a obtener 15.519, que es positivo, confirmando que el proyecto sí genera un valor económico y es un financiamiento viable, ¿no? Que es algo positivo. En el TIR económico, nosotros tenemos 21.24%, lo que es superior al COC, lo que significa que el proyecto rinde 8.4 puntos porcentuales más de lo que le cuesta la capital. El proyecto, entonces, de alguna manera es aceptable, ¿no? En el BC económico, 1.19 nos ha salido, lo que significa que por cada sol invertido la empresa obtiene un sol con 19 en beneficios netos actualizados, ¿no? El PRI nos ha salido justamente, que es el tiempo de retorno, ¿no?, de la inversión, que ya nos ha salido en 3 años, 5 meses y 12 días. Eso quiere decir que la inversión se va a recuperar en el tiempo de vida útil del proyecto, que va dentro de 4 años. Entonces, se va a recuperar antes de que se cumplan los 4 años, ¿no? El proyecto es viable, ¿ok? El proyecto es viable, es rentable, aunque hay un punto que debemos de ser honestos en señalar, que la rentabilidad es moderada. No es un wow, ¿no? Es moderada. Hay una brecha entre el TIR y el COC, ¿no?, que apenas son de 8 puntos. Eso significa que el proyecto no tiene mucho margen de error. Si los ingresos caen o los costos suben, la rentabilidad puede incrementarse rápidamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vamos a ver en graficando, ¿no? La curva del BAN versus el COC nos confirma este punto, como ya habíamos dicho. Con el COC al 13%, el BAN es de 15.519. ¿Sí? Pero fíjense cuán cerca está, ¿no? Sí, cuán cerca está la curva del cero, ¿no? Justamente esta curva del cero, ¿no? Si el COC subiera 8 puntos más, el BAN sería negativo, ¿ok? Si el COC subiría 8 puntos más, el BAN sería negativo. Lo que esto indica que justamente la empresa tiene apenas un 8% de holgura. No tiene mucha holgura, tiene un 8% de holgura entre el costo de la capital actual y el TIR del proyecto. Suficiente como para ser viable, pero no muy ajustado, ¿no? Este es el dato más importante de este caso, ¿no? Para poder tomar la decisión, ¿no? Que como ya hemos dicho, ¿no? Genera ingreso, pero no digamos así que genera un extraordinario ingreso, no es mucho, pero lo que genera de alguna manera da para poder tener un buen margen de ganancias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a ver el análisis de la rentabilidad, ¿no? La inversión en las maquinarias incrementa así la capacidad de productividad y los flujos positivos de caja, ¿no? El análisis de rentabilidad nos da tres cosas. La inversión de las máquinas, que genera, como ya les había dicho, la capacidad y el flujo de caja positivo.
el proyecto es rentable, nos da la visión de que el proyecto es rentable, aunque con un margen moderado, que no es mucho, pero que estamos bien, y la incorporación de la tecnología que fortalece la competitividad con otras empresas y mejora la productividad, ¿no? Ya nos da para poder nosotros producir un poco más rápido y poder sacar más rápido nuestros productos al mercado, ¿no? En el diagnóstico, este proyecto genera un valor económico, ¿ok? Pero requiere control eficiente de costos para poder mantener su rentabilidad ante los posibles cambios del mercado, ¿no? En las decisiones para mejorar la rentabilidad serían, ¿no? Aprovechar al máximo la capacidad de las máquinas, eh, para poder disolver un poco lo que son los costos fijos entre más unidades producidas, optimizar los costos y reducir los desperdicios en el proceso productivo. Si hubiese algún desperdicio, ¿no? Poder reducir, ¿no? Implementar el mantenimiento preventivo para poder evitar paradas no planificadas. ¿A qué se refiere con esto? Que si nosotros le damos una revisión cada cierto tiempo a las maquinarias que nosotros hemos comprado, entonces esto va a evitar de que de repente de un momento a otro la maquinaria pare y eso haga un retraso justamente en nuestra producción. Y si nosotros hacemos esto, nos va a poder ayudar a poder incrementar las ventas y captar nuevos clientes, ¿no? Porque va a ser, eh, miren, ellos producen más rápido y producen bien. Entonces, vamos a comprarle a ellos. Lo que va a hacer de que de alguna manera nuestros costos disminuyan y el margen de ganancia sea más elevado, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, Gabriela. Cuidado con el micrófono. Muy bien, vamos a ver con lo que son las conclusiones y las recomendaciones, ¿no? En las conclusiones, en este caso número 2, se presenta el proyecto, como le habíamos dicho, un proyecto económicamente viable, con un VAM positivo de un 15.519, con un TIR que es de 21.24%, superior al COC en 8 puntos, que el COC es del 13%, ¿no? Un BC del 1.19, como ya habíamos visto, que por cada sol invertido estamos teniendo 1.19 de ganancia, ¿no? Un payback que es en 3 años, 5 meses y 12 días, que es menor a los 4 años de lo que habíamos planeado, ¿no? De la vida útil, que está dentro de la vida útil. La inversión de la maquinaria entonces permite recuperar la capital invertida, sí, nos permite recuperar y a la vez permite generar beneficios adicionales a la empresa, ¿no? Y en recomendaciones, bueno, digamos así, ¿no? Sin embargo, el margen de la rentabilidad es moderado, ¿no? Por lo que la empresa deberá mantener de alguna manera una gestión eficiente de sus recursos para poder conservar justamente la rentabilidad proyectada, ¿no? Al nosotros poder mantener, como ya les había dicho, ¿no? Mantener la maquinaria, mantener una producción, ¿no? Seguida, sin pares, va a poder generar mayor ventas y a la vez un mayor ingreso, ¿no? La recomendación en sí es seguir ejecutando el proyecto, pero con un monitoreo constante, estricto tanto en los costos como en las ventas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora vamos al caso número 3. ¿Cómo influye el financiamiento en la rentabilidad? Los datos claves que nosotros tenemos, bueno, pasando a... antes de ingresar a datos claves, les voy a introducir un poco sobre el caso. Ya, hay una dimensión a comparación, ¿no? A comparación del caso número 2, este caso tiene un efecto de financiamiento con deuda en la rentabilidad del proyecto. Eso quiere decir de que hay un préstamo de por medio, ¿no? En este caso, la empresa evalúa un proyecto de inversión de 26.000, ¿ok? Pero decide no financiarlo completamente ellos, sino es que
50% aportan ellos y 50% es financiado por un préstamo bancario de 3 años, ¿no? Con una una TEA del 16.5, ¿no? Como vemos, ahí va a generar un pequeño desajuste, ¿no? Porque el financiamiento ya no es de nosotros, sino es de fuera también la mitad, ¿no? La pregunta central, como ya les había dicho, ¿no? ¿Cómo influye el financiamiento en la rentabilidad? Y también cómo sería, ¿no? ¿El uso de esta deuda mejora o perjudica la rentabilidad del inversionista? ¿No? Aquí nosotros veremos con los indicadores, con los cuadros, que el financiamiento bien estructurado mejora la rentabilidad. Gracias al escudo fiscal, veremos que nos ayuda en algo. Vamos al caso. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá tenemos los cuadros. Ahí vamos a ver cómo va a ser, ¿no? Entonces, los datos claves va a ser la inversión, que tenemos ahí, como ven al lado izquierdo, en la parte superior dice los 260 soles, de los cuales el 85%, el 85.5% es inversión fija al tangible, ¿no? Que ahí vemos que la cantidad, vemos en la parte de abajo, vemos inversión fija tangible, que dice 222.300, no, 222.300, sí está bien. Disculpen, un poco nervioso. Vemos ahí la cantidad, ¿no? Después dice que el 4% de esta inversión, ¿no? Va a ser lo que es intangible, que el 4% de 26.000 está saliendo lo que es 10.400 y el 10.5% que es lo que nos queda en capital de trabajo, que es el 27.300, ¿no? La vida útil que nosotros tenemos de este activo fijo es de 20 años. La amortización del intangible, copia eso en la cabeza, del intangible es de 5 años. Y el horizonte de evaluación es de 5 años. Entonces, nuestra evaluación va a ser de 5 años. Con el 50% financiado por aporte propio al 14%, y el 50% o sea, es financiado propio, ¿no? Con el aporte propio del 14% y el 50% con la deuda que tenemos, que es del 16.5%. El WACC calculado, el WACC calculado es del 12.82%, como vemos ahí en la parte inferior, ¿no? Ahora vamos al flujo de caja, ¿no? Vamos a colocar todo lo que hemos puesto en los datos, en las conversiones, y en el cálculo del WACC lo vamos a pasar automáticamente al flujo de caja. En el flujo de caja económico, ¿no? Muestra que la inversión, nuevamente estamos viendo que la inversión es de 260.000, ¿no? En el año 0. Con flujos positivos desde el año 1, que tenemos 41.628 en el flujo de caja, ¿no? Económico. Vemos que es positivo y vemos así consecutivamente, ¿no? 69.000, 88.000, 131.000 y 152.000. Al incorporar el préstamo, ¿no? De 130, los intereses y la amortización y el escudo fiscal, que es el ahorro tributario. Recuerden que el escudo fiscal es el ahorro tributario que genera el gasto, por el interés, ¿no? El flujo de caja financiero es parte. Recuerda que el 130, que es el 50%, 130.000, es lo que nosotros hemos pedido al banco. Entonces, 260.000 menos, ahí vemos justamente la reducción del 130.000, ya ahí nosotros vemos, y va creciendo, ¿no? Justamente va decreciendo, ¿no? Justamente lo que vemos en el flujo de caja financiero de 130.000 va disminuyendo a menos 7.507. Después va creciendo nuevamente al 18.000, ¿no? Vamos pasando de negativo a algo positivo, ¿no? Va creciendo, como les vuelvo a decir, porque estamos saliendo del negativo hacia el positivo. Comenzamos en el año número 1 con menos 7.507
y hemos terminado en el año 5 con 152.184 en el año 5, ¿no? El estado de resultados que vemos en la parte de abajo muestra que la utilidad neta, ¿no? Que crece de 28.423 en el año 1 hasta el año 5, que crece en 138.989, confirmando que de alguna manera sí se ha invertido hasta ahora, no es lo que estamos viendo, que se ha invertido, se está pagando lo del banco, se ha invertido la mitad nosotros, la mitad del banco, pero nosotros estamos confirmando con todo esto hasta el momento que la rentabilidad es creciente del proyecto, o sea, va creciendo en el proyecto, o sea que sí hay un margen bueno de ganancia, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero ahora vamos a ver lo que es los indicadores de rentabilidad, ¿no? Descontando el flujo de caja financiero al WACC, que es el 12.82%, ¿no? Los indicadores son los siguientes, ¿no? Vamos a ver lo que es el BAN financiero, que es el 67.106. Dice, es positivo. Eso significa que a mayor que el BAN, es que eso significa que el BAN es mayor al caso número 2, si ustedes se dan cuenta. Esto demuestra que el efecto de apalancamiento financiero, ¿no? Al usar una deuda, cuando esté bien estructurada, esto magnifica, ayuda a que la capital propia del inversionista pueda incrementarse, ¿no? Vamos al TIR, el TIR financiero, que es de 24.49%, superior al WACC, que es el 12.82%. Vemos que hay un margen, ¿no? Hay un margen de distancia, ¿no? Hay una distancia entre el BAN y el WACC y el BAC, ¿no? Que es de 11.067 puntos porcentuales. Eso quiere decir que es 11.000, no, 11.67% más, ¿no? Ahora vamos a ver el BC financiero. En el BC financiero estamos viendo que es un 1.52 soles. Esto significa que por cada sol invertido, nosotros vamos a recibir 1.52 soles de beneficio, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el retorno de la inversión, ¿no? Si vemos el retorno de la inversión, está dentro de lo que nosotros habíamos visto, ¿no? Está en 4 años, 3 meses y 4 días. Este indicador es un poco menos favorable, ya que la recuperación ocurre en la etapa avanzada en el horizonte de 5 años, pero no está fuera de. Esto implica que si el proyecto se detiene antes de los 4 años, el inversionista no habrá recuperado la inversión. Pero como hemos visto, estamos dentro de los 5 años. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el graficando, ¿no? Vamos a ver justamente la gráfica. La curva del BAN versus el BAC, en este caso, nos demuestra que la holgura es más del 10%, ¿no? Como ya les había dicho, es el 11. Era de un 11.67%, ¿no? Justamente lo que tenemos, ¿no? De diferencia entre cada uno de ellos, ¿no? Y el TIR del 24.49%, ¿no? Esto da una mayor flexibilidad, ¿ya? Donde la holgura, en el caso anterior era de 8, ¿no? En el caso anterior era de 8. En nuestro caso ahora, en este nuevo caso, es de 11, ¿no? El BAN se vuelve negativo cuando el BAC supera aproximadamente 24 o 25%, lo cual en el escenario es poco probable, ¿no? En condiciones normales en el mercado. Pero si nosotros vemos en esta condición del mercado, es algo positivo, ¿no? Tenemos un incremento, tenemos una holgura buena para poder seguir creciendo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a analizar justamente vamos a analizar la rentabilidad, un diagnóstico de este proyecto y las decisiones de mejora de la rentabilidad, ¿no? ¿Qué nos dice?
El proyecto genera flujos de caja positivo y una rentabilidad superior a la capital, ¿no? A lo invertido que nosotros habíamos tenido. La estructura del financiamiento es del 50%, ¿no? Del financiamiento propio. Y también de la deuda es del 50%, ¿no? Lo que contribuye a mejorar la rentabilidad financiera de los inversionistas. El periodo de recuperación, siendo relativamente largo, ¿no? Bastante distante, requiere una gestión financiera cuidadosa para garantizar flujos proyectados durante toda la vida del proyecto, ¿no? Durante los 5 años del proyecto. En el diagnóstico, el proyecto presenta una situación financiera favorable y crea valor para los inversionistas. Recuerden lo que hemos visto, ¿no? Justamente que por cada sol invertido, ¿no? Tenemos un sol con 52 de retorno, ¿no? Se requiere a la vez una administración eficiente de los recursos para poder nosotros reducir los riesgos de liquidez y asegurar el cumplimiento de las proyecciones, ¿no? Tener siempre una dirección bien clara en cada una de las cosas que estamos haciendo. Decisiones para mejorar la rentabilidad, ¿no? Incrementar las ventas, aprovechar mejor la capacidad instalada que hay, optimizar los costos de producción, cuidado con los gastos operativos, ¿no? Para poder mejorar el margen de ganancia. Renegociar el financiamiento muchas veces es bueno para poder reducir el tiempo, ¿no? Y renegociar el financiamiento hace que se reduzca de alguna manera el costo de la deuda. Y mejorar la gestión del capital del trabajo para garantizar liquidez en los primeros años del proyecto. Ahora les voy a decir cuáles serían las conclusiones, ¿no? Nuestras conclusiones. En el caso número 3, que es el que estamos viendo, el BAN positivo, que es de un 67.106, tenemos un TIR, que también es positivo, que es del 24.49%, superior al BAC del 12.82%, y en relación al BC, como ya habíamos visto, creo que es ya la tercera o cuarta vez que les digo, ¿no? Una inversión de un sol para ganar un sol 50 es algo positivo, ¿no? En el periodo de recuperación de 4 años, 3 meses y 4 días, demuestra que el proyecto es económicamente y financieramente viable, ¿ok? Y genera beneficios suficientes para poder compensar el costo de la capital y poder crear un valor a los inversionistas, ver que es viable de que inviertan en nuestra empresa, ¿no? Un mensaje clave para este caso sería que el refinanciamiento con la deuda, ¿no? Como ya les había dicho, poder refinanciar, poder hablar nuevamente con el banco con el cual nosotros hemos sacado el préstamo, hace que de alguna manera se pueda reducir el costo de la deuda, ¿no? Y así poder, bueno, terminar más rápido justamente con esto que nos va a jalar, ¿no? Priorizar justamente el incremento de las ventas también y para poder recortar el periodo de recuperación, ¿no? Y a la vez, en recomendaciones, nosotros diríamos que fortalecer el control de los costos de producción y de los gastos operativos para poder incrementar el margen de ganancia, ¿no? De la utilidad y la mejora en la rentabilidad. Administrar eficientemente, como ya les había dicho, el capital de trabajo para mantener los niveles adecuados de liquidez y evitar costos financieros innecesarios, ¿no? Y poder vigilar justamente cada uno de los gastos administrativos, que es ahí donde, queriéndonos, siempre hay alguna observación, ¿no? Bueno, eso sería todo para mi persona. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Anelé, que les va a presentar justamente el caso número 4 y las conclusiones finales. Adelante, Anelé. Muchas gracias, Diego. Bueno, antes de intervenir en un nuevo producto, es fundamental respondernos una gran pregunta, ¿no? La cual sería, ¿realmente será una inversión rentable? Mi nombre es Anelé Falla y les voy a presentar el caso número 4. Bueno,
En este caso, podemos analizar la viabilidad financiera del lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Mediante el estudio de la inversión inicial, también la proyección de ventas, los costos operativos y el crecimiento esperado. Con el apoyo de herramientas como el flujo de caja, también el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Vamos a poder determinar si el proyecto genera suficientes beneficios para poder justificar la inversión y contribuir al crecimiento de la empresa. Listo. Siguiente, por favor, Gaby. Bueno, ahora pasamos al análisis del proyecto. Listo. Bueno, se estima una producción y una venta inicial de 35,000 unidades con un crecimiento anual del 3%, ¿no? Mientras que el precio de la venta se va a mantener en 35 soles por unidad. La inversión inicial de maquinaria es de 310,000 soles, la cual va a tener un valor residual de 10,000 soles al finalizar el quinto año y se depreciará de forma más constante. Bueno, en cuanto a los costos operativos, estos comienzan en 1,010,000 soles y aumentan solo un 2% anual, un crecimiento menor al que tienen las ventas. Esto va a permitir que los ingresos aumenten cada año y que el proyecto genere flujos de caja cada vez más altos. Ahora, como podemos observar en el flujo de caja económico, la inversión se realiza en el año 0 y desde el primer año el proyecto produce flujos de caja positivos, los cuales van a continuar creciendo hasta el quinto año. Bueno, esto significa que el negocio no solo recupera la inversión, sino que también incrementa los beneficios conforme pasan los años. Finalmente, el estado de resultados confirma esta tendencia. Tanto la utilidad bruta como la utilidad neta presentan un crecimiento constante, lo cual va a demostrar que el proyecto es rentable desde el primer año y que va a fortalecer su desempeño financiero con el transcurso del tiempo. Siguiente, por favor. Listo. Ahora vamos a analizar los indicadores de rentabilidad, ¿no? Los cuales finalmente nos van a poder permitir decidir si el proyecto es una buena inversión. Bueno, en primer lugar, el valor actual neto es de 380,185 soles, lo que significa que después de recuperar toda la inversión y considerar el costo de la oportunidad del 12%, el proyecto todavía va a generar 380,000 soles de valor adicional. Este es el VAN más alto de todos los casos que hemos podido analizar, ¿no? Que mis compañeros les han explicado. Por otro lado, tenemos la tasa interna de retorno, que alcanza el 51,99%, el cual es un porcentaje muy superior al costo de capital, ¿no? Esto nos va a demostrar que la rentabilidad esperada va a superar ampliamente el rendimiento mínimo exigido por las inversiones. Asimismo, podemos ver que la relación beneficio-costo es de 2,23, lo que significa que por cada un sol invertido se obtienen 2 soles,23 en beneficios. Ahora, finalmente podemos ver que en el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años, 1 mes y 13 días, por lo que la inversión inicial se recupera en un tiempo relativamente corto. Bueno, en conjunto, estos indicadores, confirman que el caso número 4 es una inversión altamente rentable con un elevado potencial de generación del
valor y un nivel de riesgo reducido. Siguiente, por favor. Listo. A continuación estamos observando el gráfico de la relación entre el VAN y el costo de oportunidad, ¿no? Como podemos ver, a medida que el COC aumenta, el VAN disminuye, lo cual es un comportamiento normal. Sin embargo, lo más importante es que el VAN permanece positivo hasta que el costo de la oportunidad se aproxima al 52%, que coincide con el TIR del proyecto. Esto va a significarse que en el proyecto, que el proyecto cuenta un amplio margen de seguridad. Incluso si el costo de capital aumentara considerablemente, la inversión seguiría siendo rentable. Por ello, en caso presenten una gran estabilidad financiera y una excelente capacidad para poder enfrentar escenarios económicos adversos. Ahora, pasemos al análisis diagnóstico y decisiones, por favor. Podemos observar que los resultados financieros demuestran que el caso 4 es un proyecto altamente rentable, ¿no? La inversión se recupera rápidamente, los flujos de caja crecen año tras año y los indicadores financieros muestran una sólida generación del valor. Además de esto, el incremento proyectado de las ventas fortalece la competitividad y también favorece el crecimiento sostenible del negocio. Ahora, con base a estos resultados, concluimos que el proyecto presenta una excelente situación financiera, genera un alto valor económico, ofrece también una rentabilidad muy superior a la requerida y mantiene un bajo nivel de riesgo, ¿no? Convirtiéndose en la alternativa, convirtiéndose en la mejor alternativa entre todos los casos evaluados. Ahora, para potenciar más aún los resultados del proyecto, se recomienda incrementar la producción conforme crezca la demanda, optimizar los costos mediante procesos de la mejora continua. También se pueden fortalecer estrategias de marketing y ventas. También se puede reinvertir parte de las utilidades de innovación y mejorar mejorar las condiciones con los proveedores para poder seguir mejorando la rentabilidad. Ahora sí, pasemos a las conclusiones. Listo. Después de haber analizado los 4 casos, podemos llegar a 4 conclusiones principales. La primera es que todos los proyectos son financieramente viables, ya que presentan un VAN positivo, un TIR superior al costo de capital, una relación de beneficio-costo a 1 y recuperan la inversión dentro del periodo evaluado, ¿no? Como segunda conclusión, tenemos que los proyectos mantienen su rentabilidad frente a cambios moderados del entorno económico, demostrando con mayor diferencia entre TIR y el costo de capital que poseen un mayor margen de seguridad. En tercer lugar, comprobamos la evaluación financiera como una herramienta indispensable para la toma de decisiones, porque permite la rentabilidad, permite evaluar el riesgo y también nos va a permitir determinar si una inversión realmente crea valor para la empresa, ¿no? Ahora, finalmente, al comparar todos los casos, el cuarto caso se posiciona como la mejor alternativa de inversión, mientras que el caso 1
también destaca por su solidez frente a escenarios de mayor riesgo. Como recomendaciones, hemos pensado como grupo, el grupo 5 plantea las siguientes recomendaciones, ¿no? La primera es que se priorizan los proyectos que ofrecen la mejor relación entre rentabilidad y riesgo, destacando el caso número 1 y el caso número 4. La segunda es realizar análisis de sostenibilidad antes de invertir para poder conocer cómo responderá el proyecto ante posibles cambios en variables económicas. La tercera consiste en fortalecer el control de costos y la gestión financiera, especialmente en los proyectos con menores márgenes de rentabilidad. Y la cuarta es realizar un seguimiento continuo de los flujos de caja y de los indicadores financieros durante toda la ejecución del proyecto, con el fin de tomar decisiones oportunas. Bueno, finalmente se recomienda reinvertir parte de las utilidades de innovación y mejora de los procesos, asegurando así la competitividad y el crecimiento sostenible de la empresa. Muchas gracias. Les paso con mi compañera Gabriela. Muchas gracias, Anelé. Bueno, acá vamos a dar últimas consideraciones y una reflexión final. Primero que nada, ¿qué consideraciones finales podemos tener? Bien, la evaluación económica y financiera no debe entenderse únicamente como un requisito previo a la inversión, sino que tiene que ser un proceso, normalizarse como un proceso continuo que acompaña a toda la ejecución del proyecto, desde el año 0 hasta el año 5 o hasta el año que se desee según el proyecto. En nuestros casos hasta el año 5, pues hemos tenido un horizonte de 5 años. El seguimiento permanente con los indicadores financieros permite justamente detectar oportunidades de riesgo, permite justamente saber cuáles son los riesgos que se pueden tener, corregir las desviaciones que pueden haber en el proyecto y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos económicos y el uso de recursos financieros. Además, las decisiones de la inversión no deben de sustentarse exclusivamente en la rentabilidad financiera, sino que también se deben de considerar ciertos factores de aspectos estratégicos como la competitividad del mercado, la innovación constante, la sostenibilidad y la capacidad de la adaptación de la misma empresa, del mismo proyecto, a los diferentes cambios del mercado, en este caso, a los diferentes tipos de inflación que puedan haber durante los años. De esta manera, justamente, las organizaciones podrían estabilizarse y desarrollar proyectos que no sean solamente rentables al corto plazo, sino que sean rentables a largo plazo, no solamente a 5 años, tal vez, como hemos visto nosotros, sino que también proyectos que sean de 10 años, de 15 años, que sí puedan optimizar este tipo de procesos. Así, contribuyendo a un buen crecimiento y a un a que se queden permanentemente en el mercado, porque ningún inversor o ningún dueño quiere que su empresa dure solamente 2, 3 años en el mercado, sino que quieren que continuamente se quede en dicho mercado. Bueno, ahora, como podemos darnos cuenta, ¿cuál es la reflexión final que tenemos acá? El desarrollo de estos 4 casos nos ha permitido comprender las decisiones de inversión que requieren en un análisis integral, ¿no? Para la información financiera y económica. La aplicación de las herramientas tales como el valor actual de neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el COC, todo este tipo de cosas, y el payback, que es justamente cuando recuperamos lo invertido, nos están facilitando a identificar proyectos rentables, interesantes, porque no solamente influye que sean viables, porque un proyecto es viable incluso si genera solamente un sol. Entonces, queremos que los proyectos sean
interesantes, nos permiten identificar estos proyectos y nos ayudan a reducir la incertidumbre de la toma de decisiones. En la toma de decisiones, pues así tenemos un análisis sensibilizado también para ver qué pasaría si la inflación sube, evidenciando así la importancia de evaluar diferentes escenarios para anticipar el impacto, tanto negativo como positivo, de los factores externos como la rentabilidad del negocio, sobre la rentabilidad del negocio que nosotros estamos evaluando. En conclusión, justamente una adecuada evaluación financiera, que es lo que nosotros estamos obteniendo de estos 4 casos, complementada con una gestión empresarial eficiente, constituye justamente a un elemento clave para asegurar el éxito de la empresa, de las inversiones, del proyecto, de los proyectos que nosotros estamos evaluando, y promueve justamente un crecimiento sostenible de las organizaciones. ¿Para qué? Para que la empresa pueda quedarse durante más tiempo necesario, no solamente para evaluar un horizonte de 5 años, sino tal vez un horizonte de 10, 15 años, que sí pueda generar rentabilidad, que pueda generar beneficios. Y por último tenemos acá un breve resumen que viene a ser una comparación de los cuadros que justamente mi compañera Anele ya mencionó, en donde podemos darnos cuenta de qué caso es mucho más rentable, por así decirlo, ¿no? Tenemos los indicadores que vienen a ser el BAN, el TIR, el beneficio sobre costo y el PRI, que es justamente el payback. Podemos darnos cuenta que, tal y como nuestra compañera mencionó, el caso 4 es el que mejor BAN genera. Tiene un gran BAN y a la vez tiene una tasa interna de retorno bastante amplia a comparación con su COC, que en este caso fue justamente el COC, recuperando también la inversión bastante rápido. De hecho, es uno de los más rápidos de todos. Es el más rápido, el que genera mayor BAN, el que tiene una gran holgura entre una tasa y otra, y que genera bastante beneficio a relación con el costo. Entonces, todos los proyectos son muy viables, interesantes y beneficiosos, pero el caso 4 sería el que mayor viabilidad y mayor interés deberían de ponerse, justamente porque genera mucho más en un menor tiempo. En términos comparativos, ya vimos que el caso 4 es el mejor. Los demás casos son realmente, luego el segundo caso que es muy viable es también el caso 1, que viene a ser con el caso original, con el base, que es de 3.8% de inflación, pero los casos 2 y 3 también son financieramente viables, solamente que requieren un control un poco más estricto para poder generar un mayor BAN, un mayor beneficio y se pueda recuperar la inversión en un menor tiempo. Eso ha sido todo por nosotros. Muchas gracias por prestarnos atención. Este fue el grupo 5 conformado por Anele Falla, Diego Caja y mi persona, Gabriela Bedón, transformando estos casos en proyectos realmente viables. Muchas gracias.